mi infancia hasta los 8 años, bastante normal, en mi casa, con mis papás, con mis hermanas, en familia. Mm. Y a los 8 años, pues mueren mis papás en un accidente de tránsito. Mm. Todas mis hermanas éramos menores de edad en ese momento y nos quedamos pues solas porque sí había familia, pero todos vivían en ciudades lejanas. Entonces, la que había cerca, pues no estuvo con nosotros. Básicamente salimos adelante, somos cuatro. Mm. Bueno, éramos cuatro, ahora somos tres. Mm. Salimos adelante pues solas. ¿Y qué edades tenían? La mayor iba a cumplir 18, si no Okey, estoy mal. Le faltaban unos meses. okey. La otra tenía como 16 y medio, casi 17, Mm. y la que me seguía tenía 15. Mm. Ella, de hecho, iba en el mismo carro en el que murieron mis papás, fue la única sobreviviente del accidente. Guau. Ujú. Me imagino lo traumático que ha de haber sido ese cambio tan drástico, ¿no? De ser una familia feliz, como dices, Completa, normal, ujú, completa, con amor, de pronto, pues, les pasa lo peor que le puede pasar a unos hijos. ujú. Y, ¿qué recuerdas de tus padres antes de eso? Tú estabas muy chica todavía. Pues tengo recuerdos cortos. Mm. Recuerdo que nos gustaba mucho estar en casa el fin de semana, que era rico estar en casa. Mm. Yo salía a jugar y ellos siempre estaban ahí, que cocinaba mi mamá, que trabajaba por las tardes, porque ella siempre quiso trabajar, aunque a mi papá no le gustaba mucho. Em, y tengo recuerdos de la música, mi papá Mm. le gustaba la música, de las reuniones en casa cuando había cumpleaños o cosas así que se celebraban. Y pues de mi mamá, de los abrazos, Mm. pero son recuerdos muy cortos, muy pequeños, no tengo recuerdos grandes, pues, porque Claro, yo estaba muy chiquita. sí. ¿Y cómo fue para ti quedarte sola con tus hermanas y cómo fue también para ellas, sobre todo para las más grandes, ¿no? Como tenerse que hacer cargo de ti, sobre todo. Pues mira, yo creo que no nos enteramos, o sea, simplemente sobrevivimos, Mm. pero no alcanzamos sí, yo creo que ninguna se alcanzó a dar cuenta de lo que estaba pasando realmente. Mm. Sin embargo, ellos antes de irse, em, por alguna cosa del destino, nos dijeron qué teníamos que hacer En caso de en que caso de que les pasara algo, okey, porque, pues, era la primera vez, además, que nos dejaban solas, aunque se iban a llevar a una, okey. las otras quedábamos solas en casa por un tiempo prolongado, pero, pues, sí es como curioso que Mm. nos hubieran sentado a todas nos sentaron en el comedor y nos dijeron: "Bueno, si nos llega a pasar algo en este viaje, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto". Sacaron papeles de que la casa tenía un seguro, Ah, guau. que, teníamos derecho a pensión, Okey. que, ay, Sí, mm, sí, te entiendo. que teníamos que estudiar, terminar universidad y la más importante, que teníamos que quedarnos en la casa. Mm. O sea, que nadie entraba ni salía de la casa. Y eso creo que fue lo que nos salvó de cosas que hubieran podido pasar, que gracias a Dios no pasaron. Guau. Ujú. Qué fuerte y qué impresionante, ¿no? Digo, Sí. yo que me he vuelto alguien muy creyente en temas del alma y cosas así, Ujú. me cuentan esa historia y digo, es que algo sabían ellos, ¿no? Porque cuántas Sentían. sentían, o sea, claro, a nivel súper Ujú. inconsciente, pero que cuántas veces no se van los padres y dejan a sus hijos y a quién se A le la deriva, sí, ocurre. más a la deriva, pues, ajá. O sea, okey, a lo mejor te dicen: "Si me pasa algo, quédense juntas", pero Sí, sacarte los papeles, decirte que hay esto, que el otro, como que qué fuerte presentimiento a lo mejor tuvieron de hacer eso. sí. Sí, pues casi que nos dijeron: "Y esto se hace aquí, esto se hace allí, tienes que hablar o sea, casi que en las oficinas y todo donde se hacía todo". Wow, wow. ¿Y cómo se organizaron?
tú y tus hermanas? O sea, entiendo que tuvieron que sobrevivir y como que, con además un estado de shock, pues simplemente actuar. ¿Cómo cambió la dinámica? ¿Qué pasó? ¿Qué te decía tu hermana grande? O Pues no, yo creo que cada una hizo lo que pudo okey. con lo que en ese momento tenía, y todo el mundo como que hizo su vida aparte. Y sí, estábamos en la misma casa y nos cuidábamos, pues, Ujú, pero cada quien hizo como su espacio porque, pues, estudiaban. A una hermana, pues, tuvo que ponerse a trabajar, en ujú, algún momento empezó, pero, pues, básicamente había mucha soledad, mm. porque todo el mundo se Claro, cada quien se ujú, tuvo que salvar a sí misma, sí, ¿no? Enfocarse en exacto. una misma. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si necesitabas que alguien fuera a la escuela o qué, si había un festival, iban los papás, quién iba contigo? Uy, yo no me acuerdo de eso. Chiquita no me acuerdo de eso. Yo creo que no iba nadie, ¿eh? Mm, No me acuerdo, pero ya en bachillerato, que sí ujú, me acuerdo, no la mayor, sino la que le sigue, mm, era la que se encargaba de ir, porque sí, la mayor okey, se fue y la otra pues era como más en el piso, ujú, entonces ella era la que iba a las mm, reuniones y eso, pero la verdad es que yo no tenía ley, okey, porque yo desde los 8 años yo ya no le hice caso a nadie, pues sí, pero ella venía. Ujú, okey. pero ese no hacer caso a nadie también tiene que ver con que no había nadie. Claro, claro, ¿quién? O sea, ¿cómo te van a poner límites tus propias hermanas que a lo mejor no saben ni cómo hacerlo, ni ellas tienen, pues, sus Claro, propios, o sea, ajá, quién les ponga límites a exacto, ellas, ¿no? exacto, ujú. Y cada familia como que normalmente tiene roles, ¿no? Como que la gente ocupa ciertos roles. ¿Cómo Sí. se distribuyeron, digamos, esos roles entre ustedes? ¿Había alguien que era más rebelde o cómo alguien que cuidaba? ¿Cómo fue entre ustedes? Pues mira, la mayor se fue, la que sigue, hacía el rol más de no de cuidadora, sino de la responsable, la que miraba, por ejemplo, las finanzas, la Okey, que se la que se dedicaba a que sí el dinero sí era como debía ser, como mm, la ley decía y como tenía que okey, ser. Y, la otra, pues, hizo su vida, sus cosas, estaba como más lejana, y yo era la rebelde. okey, La rebeldía me salió a mí, mm, porque desde antes de que mis papás estaban, yo era más extrovertida, preguntaba más cosas, fui muy precoz. O sea, okey, preguntaba cosas que los niños no preguntan. Pues, no preguntaban en esa época, sí, tal vez ahora ya es diferente. Entonces, pues, yo era como más yo salía, yo tenía más empecé a hacer amigos afuera, porque claro, no había, si adentro no había casa, pues, claro, yo trataba de buscarlo afuera. claro. Y también creo que tiene que ver mucho con la personalidad, pero con el número de hija que fuiste, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, si una niña de 5 años es la mayor de su casa, pues siempre ha sido una niña y su único ejemplo son sus padres, pero si una niña de 5 años tiene 4 hermanas arriba de ellas que ya son grandes, pues como que quiere ser grande, se siente grande, aprende cosas de las hermanas. Ujú, Entonces creo que le influye mucho más y sabe mucho más esa niña de 5 años que la otra niña de 5 años claro. que solo conoce a sus padres, Ujú. digamos. Y eso influye mucho en cuánto sabes, cuánto, pues, no sé, quieres saber Sí, más, ¿no? influencia de ellas eran sí había una diferencia grande, la que me sigue Claro, me lleva 7, entonces, sí, pues, la música, lo que pasaba en la ciudad, así, pues, claro, claro, yo entendía, yo decía: "Ah, yo quiero esto, yo quiero", ellas hablaban de eso, pero no iban. Yo sí claro. empecé a ir, Ah, yo sí okey, empecé a tocar, pues, a buscarle. claro. Y dices que, o sea, ustedes vivían en Colombia, ¿no? En Son Colombia, en Bogotá. En Ujú. Bogotá, y dices que la familia que tenían, o sea, hermanos de tus papás o tus abuelos vivían en otras ciudades. Abuelo, solo teníamos una abuela, Okey, y ella vivía lejos, en Pasto, en Nariño, lejos, hacia el sur. okey, Y había otra familia como en Popayán, otros en Cali, pero aún estando vivos mis papás, no venían mucho, o sea, mm, no nos veíamos mucho. O okey, sea, ponle tú que yo los vi en mi vida 2 veces en la vida cada uno. guau.
entonces, pues, no había nadie cercano. Había un tío, tío abuelo de okey. mi mamá, tío abuelo mío, y él vivía en Bogotá y venía de vez en cuando como a revisar cómo estábamos y así, pero Mm, él ya se había hecho cargo de 2 pues, sobrinas de él. okey. Entonces, su esposa, pues, Ya, no sí, quiso. pues, con toda la razón. Ujú. Pero sí venían como a estar pendientes. Pero, pues, que tú digas que hubo un adulto que vino y estuvo y nos procuró, no Nadie, ni lo amigos de tus padres, no. ni en la escuela que los maestros, alguien que te Sí, acogiera. muy lindos, conmigo sobre todo, porque, pues, mis hermanas fueron creciendo y salieron más rápido, Ujú, yo fui la última, claro. y, pues, ya conocían a mis hermanas, Sí, entonces, sí, en el segundo colegio que estuve, en bachillerato ya, que aquí se dice secundaria, em, ahí me acogieron mucho, la mm. verdad.